Hola, estimados alumnos, darles nuevamente la más cordial bienvenida al tercer cuatrimestre de la Universidad Estatal a Distancia. Desearles muchos éxitos y muchas bendiciones a ustedes y a sus familias. Vamos a iniciar esta materia con la presentación sobre la clasificación de procedimientos en medicina, quirúrgicos y no quirúrgicos. Esta es una clasificación complementaria a la clasificación internacional de enfermedades CIE-10, pero esta clasificación se refiere ya sea a los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Iniciamos diciéndoles que es parte de la familia de las clasificaciones internacionales. Ya esto lo vimos en el segundo cuatrimestre, cuando vimos un poquito de generalidades. Decirle que es parte de esta familia de clasificaciones. Y como les digo, la presentación va a ser el tema la clasificación de procedimientos, retomando de nuevo el inicio. El contenido de esta presentación voy a comentarles los objetivos, qué es la clasificación de procedimientos, la estructura, convenciones de la clasificación, algunas abreviaturas, notas de introducción y ejemplos de codificación de procedimientos. En realidad tiene la misma estructura y tiene los mismos principios, por decirle algo, de la clasificación internacional de enfermedades, solo que, repito, son clasificaciones independientes. Para retomar un poquito, la CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades CIE-10, ¿qué es lo que vamos a codificar o clasificar ahí? Enfermedades. Y en la clasificación de procedimientos CIE-9MC, como lo dice, procedimientos, ahí que vamos a codificar, por ejemplo, biopsias, extracción de algún dispositivo ortopédico, vamos a codificar las cesáreas. Esto me gusta retomarlo porque eventualmente hemos tenido en otros cursos que como que hay cierto tipo de confusión y no, para de una vez retomarlo y recalcarlo, es procedimientos, ya sean procedimientos médicos o quirúrgicos. Para los compañeros que trabajan en un hospital, ellos lo tienen muy claro. Aquí vamos a ver gente que estamos empezando desde cero, entonces siempre me gusta hacer esa diferencia. La clasificación de procedimientos de la CIE-9MC, como se dice, es una modificación del capítulo 5 de procedimientos quirúrgicos de la Organización Mundial de la Salud. Esta clasificación también contiene una lista tabular y un índice alfabético. Ya todos sabemos cómo buscar en un índice alfabético. Tiene las mismas características, muchachos. Lo mismo que la CIE-10. Recuerden que modificadores, que se, que se busca con el término principal, etcétera, etcétera. Pero se han añadido más detalles a esta clasificación. Lo que se ha hecho es necesario una expansión de igual de 3 a 4 dígitos. Ahorita vamos a retomar un poquito la estructura de esta clasificación, que es básicamente la misma que la CIE-10. Y aproximadamente 90% de las rúbricas se tienen a procedimientos quirúrgicos, o sea, quirúrgicos es a lo que le llamamos intervenciones quirúrgicas, intervenciones mayores, aquellos que vienen de llevar anestesia, aquellos pacientes que van a sala, a eso se refiere, a sala de operaciones. Y el restante 10% son a procedimientos diagnósticos y terapéuticos. ¿A qué se refiere a procedimientos diagnósticos y terapéuticos, muchachos? Se refiere a aquellos ultrasonidos, a aquellos electrocardiogramas, a una radiografía, a un examen de laboratorio. Eso es lo que se refiere esta pequeña introducción. Se conforma con códigos de hasta 4 dígitos
Pero la diferencia con la CIE 10, y me gusta hacer la diferencia, es que son separados los dos últimos por un punto decimal, o sea que se divide en el segundo dígito. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. También me gusta recalcar en esto, muchachos, que también en la CIE 9MC, en la de procedimientos, también tiene la misma característica que la CIE 10. Puede haber un código de 3 caracteres. Y recuerden, como siempre se los he señalado en la de CIE 10, en la CIE 10, es que ese cuarto dígito se va a rellenar con una X cuando así lo amerite. La clasificación de procedimientos de la CIE 9MC está dividida en 16 capítulos, referentes a diversas regiones o sistemas corporales. Se presentan 2 capítulos especiales. El 13 es dedicado a procedimientos obstétricos y el 16 es destinado a procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Como les indiqué ahora, que pueden ser radiografías, pueden ser exámenes de laboratorio, ahí vienen los ultrasonidos, vienen hasta la quimioterapia. El cual, el eje principal de la clasificación es el tipo de procedimiento. Por ejemplo, vea que el capítulo 1 son operaciones sobre el sistema nervioso, operaciones sobre el sistema endocrino, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ir, conforme van pasando los días, vamos a ir viendo cada uno de los capítulos. Ok. La estructura de la CIE 9MC es la siguiente. Básicamente la misma que la CIE 10. Tiene sus capítulos. Esos capítulos se van a dividir en secciones, que estas secciones relativamente es lo mismo que los grupos como se ven en la CIE 10. Estos grupos o secciones se van a dividir en categorías y las categorías se van a dividir en subcategorías. Vean que es exactamente la misma estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de capítulos, y ya lo retomamos, los procedimientos se agrupan en capítulos que se identifican con el nombre seguido de los 2 códigos de la sección inicial a la final. Se va a presentar a 2 dígitos, porque es la manera como se integra este capítulo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a revisar el primer capítulo que tenemos, en este caso, operaciones del sistema nervioso, está indicando que el grupo que va a complementar ese capítulo va a empezar con los 2 primeros dígitos en 01 y luego termina con los 2 últimos dígitos en 05. Es como está estructurado el capítulo. ¿Ok? Y las secciones dentro de cada capítulo se reconocen fácilmente las secciones o grupos de procedimientos, identificados a través de 2 códigos. Entonces, esta clasificación está conformada por 99 secciones que van desde el dígito 01 hasta el dígito 99. Eso se refiere a que tiene 99 secciones o 99 grupos. Por ejemplo, si ustedes se ubican en el capítulo número 1, que hablamos que era del sistema nervioso, ese capítulo está dividido en las secciones que van, como se los digo, del 01 al 09. Perdón, del 01 al 05. Ese es el grupo. Ok, el grupo empieza en el 01 y termina en el 05. Ese es el sistema nervioso. Pero también, cuando yo hablo de secciones, si yo me voy a fijar en la sección, me va a decir a mí que va a contemplarse un grupo que es el 01,
que son incisión y excesión del cráneo, cerebro y meninges cerebrales. Esa es la primera sección. Es el primer grupo. Pero como vemos en la lámina anterior, que teníamos que ese grupo empieza con la sección 01, entonces aquí esa sección se va a dividir en categorías. Vea que el 01, si ustedes se van a fijar a las operaciones sobre el sistema nervioso, va a decir, ok, va a empezar ese capítulo empieza con la sección desde la 01 y termina con la sección 05, o sea, ese es el grupo. Pero la primera categoría de ese grupo empieza con 01.0. También va a tener una categoría 01.1. Va a tener una categoría 01.2 y luego va a tener una categoría 01.3. ¿Ok? Vean que aquí estamos hablando categorías. Recuerden que la categoría, retomemos un poquito, es a 3 dígitos. Esto es lo que quiere decir. Para ejemplificarlo más, si ustedes van al libro y buscan las operaciones sobre el sistema nervioso, buscamos el grupo de 01 hasta el 05, que es el complemento de este capítulo, pero empezamos con la categoría 01.0, se va a referir a la punción craneal. 01.1 se va a referir a los procedimientos diagnósticos sobre el cráneo, cerebro y meninges cerebrales. El 01.2 se va a referir a craniotomía, a las craniotomías. Y el 013 se va a referir a incisión del cerebro y meninges cerebrales, etcétera, etcétera. Recuerden, revísenlo, vayan, busquen ese capítulo. Bueno, que el capítulo son tantos grupos o secciones, pero estas secciones se dividen en estas categorías. Porque la estructura general del código a nivel de categoría es de 3 dígitos, igual que la CIE 10, pero la diferencia, muchachos, que la división la vamos a hacer, tenemos los 2 primeros dígitos, luego el punto y luego siguen los 2 dígitos a continuación. Recuerden que con la CIE 10 eran los 3 primeros dígitos, punto, y el último dígito que seguía. Aquí es diferente. Además, estamos visualizando la codificación. Aquí retomo un poquito, muchachos. Cuando vamos a hacer ese registro en el sistema de información, por supuesto el punto no lo vamos a meter como parte del código, porque estamos hablando en sistema de información. Pero a la hora de codificar sí es bueno ponerlo. Como les digo, pero a la hora de registrar en un sistema de información, no. Las subcategorías, que son también cada categoría, permite a su vez la existencia de subcategorías o subclasificaciones que hacen factible una mayor precisión del procedimiento realizado. Recordemos, especificidad, es más específico una subcategoría. Retomo lo que les vengo diciendo. Recordemos que aquí tenemos el ejemplo de las operaciones sobre el sistema nervioso, que lo comprende la sección o el grupo que empieza con el 01, los dígitos que van desde 01 hasta los que empieza con el 05. Pero a la vez esta sección se está dividiendo en subcategorías, que puede ser la categoría 010, 01.1, 01.2, 01.3.
pero estas categorías pueden extenderse para una mayor precisión a subcategorías que son códigos a 4 dígitos. Recordemos que con procedimientos, vuelvo a retomar, el punto se va a definir a partir del segundo dígito, como lo tenemos en el ejemplo. Entonces, si ustedes van a revisar que la categoría 01, la cual se llama 01.0, se llama punción craneal, esta categoría punción craneal se va a dividir en cuartos dígitos o subcategorías que van a ser 01.01 punción cisternal, 01.02 punción ventricular a través del catéter previamente implantado y el 0109 me va a decir a mí otra punción craneal. La conformación del código a este nivel es de 4 dígitos, como igual que una subcategoría en ASCII de 10, pero con la diferencia es que el punto lo vamos a poner intermedio entre los 4 dígitos. Y en el sistema de información, por supuesto, no lo vamos a tener, porque no lo vamos a digitar. Las convenciones utilizadas en la clasificación de procedimientos CIE 9MC, como tenemos también abreviaturas utilizadas en la CIE 10, también vamos a trabajar con ellas para que ustedes lo tengan bien claro. La primera se llama abreviaturas, la segunda puntuación y la tercera símbolos. Cuarto, tipografía. Esas son las convenciones que vamos a revisar ahorita. ¿Abreviaturas a qué se refiere? Ya hay muchachos, como teníamos en la CIE 10, NCOP o SAI. Aquí también vamos a encontrar ciertas abreviaturas. La más común es NCOC, que significa no clasificable bajo otro concepto. El número de categorías para el término que incluya NCOC deberá utilizarse cuando la persona que codifica carece de información necesaria para codificar el procedimiento en una categoría más específica. Ya eso lo conocemos mucho. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que tenemos aquí, bueno, los que ya tenemos muchos años y los que trabajamos con el egreso hospitalario, por ejemplo, 8519 son aquellos cajones. ¿Se acuerdan con la CIE 10 que tenemos el punto 8 y el punto 9, que son los que menos deberíamos usar? ¿Por qué? Porque hay facilidad de la mayor especificidad. Si en la CIE 10 tenemos diagnósticos, en este caso vamos a tener ya sea procedimientos quirúrgicos o intervenciones quirúrgicas y procedimientos médicos. Entonces la idea es que aquí esto es lo que se refiere a NCOP. Recordemos 8519, otros procedimientos diagnósticos sobre mama. Ok. Aquí, vean que aquí hay notas de exclusión. Aquí me dice, ok, otros procedimientos diagnóstico de la mama. Pero si el médico me está diciendo que hay una mamografía, ok, la nota de exclusión me está diciendo en esta subcategoría, excluye mamografía no clasificable bajo otro concepto. O sea, mamografía así, tal como está. No me está diciendo por decirles por contraste o por algún otro tipo de procedimiento más específico, entonces me está diciendo no clasificable bajo otro concepto. Es saber leer esto, es ir a revisar, muchachos, cuando a ustedes les salen estas circunstancias. Hay otra abreviatura que es no especificado de otra manera. Entonces, por ejemplo, esta abreviatura es el equivalente a no especificado, como lo vemos en la CIE 10. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar, recuerden, aplicando exactamente los 8 pasos fundamentales para asignar un código. El índice alfabético, revisar notas de ver o ver también, revisar si hay modificadores, revisar en la lista tabular, irme a revisar la lista tabular,
en este caso de procedimientos, de la clasificación de la CIE 9MC, si hay alguna nota de exclusión o de inclusión, etcétera, todos los 8 pasos hasta que llegue al código. Entonces ustedes pueden llegar a un código donde diga, por ejemplo otra sustitución de válvula mitral. ¿Qué va a incluir esa subcategoría? Reparación de la válvula mitral con sustitución, así simple y sencillamente. No hay más especificidad en el procedimiento que el médico está poniendo. Entonces aquí quiere decir que aquí vamos a codificar esa reparación de la válvula mitral con sustitución no especificado de otra manera. Ya aquí ya si hay más especificidad, tal vez el médico pueda poner reparación de válvula con sustitución, donde está ligada con la válvula mitral, válvula aórtica, que está poniéndose una prótesis, etcétera, etcétera. Pero aquí es nada más ejemplificar que así como lo puso el médico, reparación de la válvula mitral. Pero eso depende como del término que se esté trabajando. Después existe una abreviatura que vamos a encontrar muchas veces, algunos códigos que tengan esta L entre paréntesis. Esta abreviatura aparece al final de aquellos términos que representan a procedimientos que no fueron incluidos en la versión inglesa. Eso es lo que significa. Los cuales son muy frecuentes en la práctica habitual diaria y los médicos han considerado introducirlos dada la frecuencia de su presentación. Entonces esto a nosotros, cuando vayamos a codificar y se nos presente, como en el ejemplo del procedimiento 42.7, esofagomiotomía, entonces aquí ustedes pueden encontrar que aquí se va a incluir una esofagocardiomioptomía abdominalotorácica de Heller, y esta L significa simplemente que no aparece en la versión inglesa. Eso a nosotros no nos va a afectar. Eso es lo único que significa. O si hay una miotomía subaórtica, ok, ay mira, me salió la L, pero eso significa que no aparece en la versión inglesa. Eso es lo que significa. Eso a nosotros no nos va a afectar a la hora de la asignación del código. En la CIE 10 nosotros tenemos un código que es el C50 y dice tumor maligno de la mama. Pero a veces en la práctica médica ellos pueden tener varios nombres para ese tumor maligno. Entonces tenemos la CIE 10 tumor maligno de mama. Pero el médico a la hora puede conocerlo como cáncer de mama o CA de mama. Entonces, ese tumor o cáncer de mama, si lo pone como CA de mama o cáncer de mama, es lo mismo que decir tumor maligno en la mama. O sea, yo tengo un código que es el C50 punto raya. Recuerden que el punto raya significa ir a buscar un cuarto dígito, pero que ese código yo lo puedo, o el médico puede manifestarlo con tres nombres diferentes, pero van al mismo código. Entonces, tumor maligno de mama, CA de mama, cáncer de mama, significa lo mismo, tumor maligno de la mama. Eso es un sinónimo. Entonces, lo que se refiere es eso, que muchas veces vamos a encontrar entre los corchetes que, por ejemplo, en este caso, si yo voy a codificar una operación de panas, para el médico, si os lo pone practotomía lineal, es lo mismo. O sea, este mismo es un solo procedimiento que tiene dos nombres diferentes, pero ¿qué significa? Que va a ir un mismo código. Eso es lo que significa. Paréntesis. El paréntesis, igual, los paréntesis se emplean para encerrar palabras suplementarias que pueden estar presentes o ausentes en una descripción de un procedimiento sin afectar el número de código al que se encuentra asignado. Igual, aquí por ejemplo, lo mismo que yo ponga biopsia cerrada, que lo ponga que es percutánea, si es una biopsia cerrada por aguja, que es una biopsia que ya puede ser percutánea o por aguja del hígado, siempre me va a llevar al mismo código. Simplemente que este modificador se puede poner de las dos formas
biopsia cerrada percutánea de hígado o biopsia cerrada por aguja de hígado, me va a llevar al mismo código. La diferencia no la va a hacer ninguno de estos dos modificadores o de ninguno de estos dos términos. Entonces aquí, cuando ustedes se encuentren, al igual que en el índice alfabético, van a ser modificadores no esenciales, que ya solo vimos en la primera parte del curso, que fue con así de 10, no altera el código. Esta es una palabra complementaria, simplemente. Puntuaciones, los dos puntos, es lo mismo. Los dos puntos se emplean después de un término no completo, al cual requiere de uno o más de los modificadores listados después de los dos puntos, para definirlo en su totalidad. Entonces, por ejemplo, en el código 3342, cierre de fístula bronquial, ok, fistulectomía. Esos modificadores enlistados si dice que es una fistulectomía de una broncocutánea, si es una fistulectomía broncoesofágica, si es una fistulectomía broncovisceral, va a enlistarse de las tres maneras diferentes, vean, pero se refiere a una fistulectomía, pero recuerde que va a un mismo código. Recordemos las notas de exclusión. Si ya este cierre de fístula se refiere a una broncopulmonar o a una broncomediasténica o a una broncopleuромediasténica, ya sí son códigos diferentes, pero se está refiriendo a este término de dos puntos, se enlistan los tres modificadores, pero van al mismo código. La llave, la puntuación de la llave se emplea para encerrar una serie de términos igual, cada uno de los cuales es modificado por la definición que aparece a la derecha, la misma. Cuando se dice aquí el término, lo tenemos a la izquierda. La definición aparece a la derecha, entonces vean, si yo voy a localizar una cauterización de la lesión hepática, una enucleación de la lesión hepática, una evacuación de la lesión hepática, eso quiere decir que lo vamos a codificar en 5920. La diferencia la hace este término y el cual es modificado por esta lesión hepática. Eso es. Vean que aquí viéndolo son, digamos, como los mismos, las mismas abreviaturas y estas cositas que ya veníamos viendo en así de 10. Lo que pasa que aquí los traslado a los procedimientos. Este signo, que eso sí no lo tenemos en la de morbilidad, este signo, este símbolo, que son como dos S interpuestas una encima de la otra, este símbolo de párrafo viene antes de un código. Significa que existen subdivisiones comunes aplicables en esto. Entonces, ¿qué me refiero, muchachos? Cuando ustedes vayan a encontrar un código que tenga estas dos S así, una encimita a la otra, quiere decir que ustedes tienen que ir a buscar ese cuarto dígito antes, no lo van a desglosar como una subcategoría. Entonces, por ejemplo, si van a hablar de resección de vaso con anastomosis, ok, les aparece este símbolo, vayan y busquen el cuarto dígito de este símbolo antes. Puede estar al principio del grupo, puede estar al principio de la categoría, pero esto les da una alerta. Ahí no va una X, ahí no va una X al final, ahí va un cuarto dígito que tienen que ir a buscar antes. Eso significa. La negrita, la tipografía, la negrita, se usa para todos los códigos y títulos de la lista tabular. Y generalmente nosotros esa negrita lo vamos a ver en el capítulo, en el título del capítulo, en el título de la sección o en el título de la categoría. Igual, recuerden en así de 10 como estaba bien identificado. Y la cursiva, la tipografía en cursiva se emplea para todas las notas de exclusión. Entonces, cada vez que ustedes encuentren una nota de exclusión, van a ver que la característica es que está en cursiva, un poquito hacia la derecha. Para eso es como para llamar la atención, para decir, ojo, aquí hay una nota de exclusión,
aunque está el título, pero todavía le señala que hay algo especial ahí. Entonces, con respecto a las notas de incluye, recordemos que también las notas pueden aparecer, aunque diga que en el título del código de 2 o 3 dígitos. Retomamos esto otra vez. Puede ser al principio del capítulo, al principio de las secciones. Muchachos, yo lo que quiero decir es que revisen todo, lean todo. Son los mismos principios que de la clasificación de las CIE-10. Tienen el mismo uso, por eso están ahí, hay que tener pendiente todas estas cosas. Vamos a seguir con las notas introductorias. En este caso, el excluye, ya lo retomamos. Igual, los términos que se siguen en la palabra excluye deben codificarse bajo otro concepto, es el mismo principio, y como se indica en cada caso, conforme al código aparece entre paréntesis. Exactamente igual que la CIE 10. Tiene la misma, por decirlo, función. Aquí tenemos, por ejemplo, si yo voy a hacer una incisión o extirpación de fístula anal, entonces aquí, pero si lo que aquí me está diciendo, incisión es un corte, o extirpación de la fístula, ok, vea que son dos cosas que van al mismo código. Pero si lo que yo estoy buscando es que me dice, ok, la alerta me dice, en el 49.1 se va a codificar incisión o extirpación de la fístula anal. Pero si lo que usted quiere codificar es el cierre de esa fístula, en un momentito no lo puede codificar aquí. Váyase a la 49.73. En este ejemplo, lo que estamos haciendo es poniendo. Si por ejemplo llega una paciente y la afección principal, hablemos más que todo en una atención en un EVAIS o en un área de salud. Si por ejemplo la afección principal, la persona está llegando a hacerse un examen ginecológico de rutina, ok, con ACIE 10 codificamos el código de la morbilidad Z014. La paciente la están atendiendo en la especialidad de ginecología. ¿Y qué le está haciendo como procedimiento el profesional? Examen manual de mama y aparte de eso le hace una muestra de Papa Nicolau. Entonces, lo que se refiere a examen manual de mama y muestra de Papa Nicolau son dos procedimientos terapéuticos o diagnósticos que lo vamos a codificar con ACIE 9MC. Codifique 8936, que es el examen manual de la mama, y el 9146, examen microscópico de muestra de tacto genital femenino. Estos son unos ejemplos para que ustedes los tengan ahí presentes. Vean que, por ejemplo, este otro ejemplo, ok, uña encarnada del dedo de la mano, especialidad medicina. ¿Qué le hace el médico o el profesional? Le extrae la uña de la mano. Entonces, la uña encarnada del dedo de la mano es con ACIE 10 porque es el diagnóstico, la causa de la tensión, y el 8623 es el procedimiento, o sea, la extracción de la uña, o el hecho de la uña o el pliegue de la uña, que esto es lo que vamos a codificar con la clasificación de procedimientos CIE 9MC. Afección principal, el ejemplo número 3, aplicación de quimioterapia, historia personal de cáncer de recto. Ok. O especialidad oncología, procedimiento aplicación de quimioterapia. Esto lo podemos observar ya sea en una consulta o en un evento de hospitalización. Entonces aquí la aplicación de la quimioterapia y la historia personal son dos códigos que vamos a asignar por medio de la CIE 10 porque la causa o la razón del internamiento o la atención, y la aplicación de quimioterapia en este caso sería un 9925. Extracción de la uña, lecho de la uña, perdón, extracción. Uy.
En este caso lo que vamos a codificar, disculpen, es el 9925 donde se dice aplicación o indica la aplicación de la quimioterapia. En el ejemplo número 4 dice afección principal, verrugas seborreica L82X, que es con CONACIE-10, que es la causa de la tensión, especialidad de dermatología, y el procedimiento es una decisión de lesión de la piel, que esto lo estamos codificando como un procedimiento terapéutico o diagnóstico, y el 86-3X es otra extirpación local de la destrucción de la lesión de tejido de piel y tejido subcutáneo. Eso sería con respecto a la presentación de procedimientos, de la clasificación internacional, la clasificación de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Muchachos, es la misma estructura, son los mismos principios que la CIE-10, notas de exclusión, notas de inclusión. Por favor, leer bien. También recordar los 8 pasos que tenemos nosotros para asignar un código. La CIE-10 son los mismos pasos que hay para asignar un código de la clasificación CIE-9MC. Lean las notas de exclusión, lean las notas de inclusión, tener mucho cuidado, las abreviaturas, todas estas cuestiones que venimos repasando. Prácticamente eso es un repaso, pero la aplicamos a otra clasificación. Recuerden, muchachos, para eso estamos los tutores. Cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier pregunta, por favor háganla, no se queden con la duda, porque eso significa que si ustedes no preguntan, después se van a ver perjudicados en la notita. Entonces es mejor preguntar, aclarar, y eso es un gran aporte para ustedes, es una gran ayuda. Retomando de nuevo, muchachos, bienvenidos a este tercer cuatrimestre, y les deseo demasiados éxitos en esta nueva etapa, en este nuevo curso, y que Dios me los bendiga.